Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a las clases de química aplicada a la ingeniería en el paralelo 1E. Me voy a presentar, mi nombre es Félix Mamani Chávez. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés. Y estoy dando esta materia en la carrera de Ingeniería de Sistemas ya por varios semestres. Por lo tanto, tengo la experiencia necesaria para poder desarrollar el programa que se tiene en esta asignatura. Bien, les voy a dar a conocer el programa que vamos a desarrollar en este semestre, donde vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, en el capítulo 1, los conceptos fundamentales y la estructura atómica. Entre los subtítulos más importantes en este capítulo 1, vamos a tomar en cuenta notación científica y cifras significativas. También la parte de sistemas de unidades, vamos a considerar aquello, donde recordamos de que en sistemas de unidades existe el sistema internacional, existe el sistema inglés, existe el sistema MKS, el CGS, entre los principales, ¿no? Luego también vamos a ver la parte de análisis dimensional, ¿no es cierto? También vamos a ver la parte de factores de conversión. Por otro lado, también vamos a realizar un análisis, en este caso, de un átomo, de una molécula y también, obviamente, de una partícula. También dentro de ello vamos a tomar en cuenta las medidas de temperatura, ¿no? Estas medidas de temperatura van a ser muy importantes para los siguientes capítulos que después se tienen, ¿no es cierto? Entre estas escalas de temperatura, por ejemplo, vamos a ver la escala Celsius, la Fahrenheit, vamos a ver la escala Rankine y también la Kelvin, ¿no? Luego vamos a ingresar a un capítulo 2, donde vamos a analizar la parte de química inorgánica. Y dentro de la química inorgánica, vamos a analizar en este caso la nomenclatura, ¿no? Más que todo de los elementos inorgánicos. También basándonos en la tabla periódica. Les voy a rogar de que para esta materia, jóvenes, puedan conseguirse una tabla periódica, ¿no es cierto? Donde están precisamente los elementos de esta parte de química inorgánica, ¿no? Más están su número atómico, está la masa atómica y otros datos más que nos va a servir de mucho para poder desarrollar varios capítulos precisamente de esta programa, ¿no es cierto? Luego vamos a ver también la parte de compuestos inorgánicos, ¿no? Entre ellos vamos a analizar, por ejemplo, los óxidos, los hidróxidos, bases, los anhídridos y también las sales, que en realidad son compuestos inorgánicos, ¿no? Vamos a ir viendo todo aquello en este capítulo 2 de química inorgánica. Luego vamos a ingresar a un capítulo 3, donde vamos a ver la parte de química orgánica, donde también, como ustedes recordarán, es llamada la química del carbono, ¿no es cierto? Dentro de ella vamos a tomar en cuenta los hidrocarburos, ¿no? Donde haciendo notar de que en los hidrocarburos más bien, se dividen en dos grupos importantes, por ejemplo, los alifáticos, ¿no es cierto? Y también, en este caso, los aromáticos. Y dentro de los alifáticos vamos a ver los alcanos, alquenos, alquinos y también, en este caso, vamos a ver la parte de los hidrocarburos cíclicos, ¿no? Luego vamos a ingresar a la parte de los hidrocarburos aromáticos, donde su principal componente es precisamente el benceno, ¿no es cierto? Luego vamos a ver los derivados del benceno, ¿no? ¿A qué se llaman elementos, en este caso, oxigenados, ¿no? También los elementos, en este caso, nitrogenoides, donde, por ejemplo, en los oxigenados vamos a ver compuestos orgánicos
Tomando en cuenta el hidrógeno, luego el carbono y también el oxígeno, ¿no? Y luego también se incorpora, en este caso, en los nitrogenoides, precisamente el elemento del nitrógeno. Y en base a ello vamos a ir, en este caso, tomando en cuenta diferentes elementos, en este caso, o compuestos orgánicos, diremos, ¿no es cierto?, basándonos precisamente en estas definiciones. Luego vamos a ingresar a un capítulo 4, donde vamos a tomar en cuenta como título características y propiedades de la materia. Acá en esta parte vamos a analizar el estado sólido de la materia, el estado líquido y también el gaseoso. Pero vamos a hacer más énfasis en este caso en el estado gaseoso, ¿no? Donde dentro de ella están las leyes de gases ideales. Como ustedes recordarán, está la ley de Boyle, la ley de Charles, Gay-Lussac, la ecuación de estado, ¿no es cierto? Y otras definiciones más que vamos a analizar en la parte de gases ideales. Luego vamos a ingresar a la parte de gases húmedos, ¿no es cierto? Vamos a ver también las presiones parciales, en este caso de Dalton, ¿no? Y también vamos a ver la parte de los gases, en este caso, reales, ¿no es cierto? Dentro, les repito, de características y propiedades de la materia, ¿no? Por otro lado, también vamos a ingresar luego a un capítulo 5, donde vamos a colocar como título, en este capítulo 5, a ver, el siguiente tema. Estamos ya en el capítulo, en este caso 5. En este capítulo vamos a tomar en cuenta las disoluciones químicas. Indicamos entonces disoluciones, indicamos químicas, ¿no? Entre los subtítulos más importantes de disoluciones, en este caso químicas, vamos a analizar en este caso el soluto y el solvente, ¿no? ¿Qué es un solvente? ¿Qué es un soluto? Vamos a empezar, en este caso, realizando la definición de estos elementos, ¿no es cierto? Luego también vamos a ver la parte de fracción molar, ¿no? ¿Qué es una fracción molar? ¿Cómo realizamos el análisis respectivo? Basándonos ya en el análisis precisamente molecular, ¿no es cierto? Por otro lado, también dentro de este capítulo vamos a ver las formas y unidades físicas. Formas indicaremos y unidades diremos físicas, ¿no es cierto? Por otro lado, también vamos a ver la parte de formas y unidades, indicaremos y unidades químicas, ¿no? Donde haciendo más énfasis en la parte de formas y unidades químicas, vamos a analizar, en este caso, el concepto de molaridad, ¿no? Luego, normalidad, ¿no? Y también la molalidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos analizando estos conceptos? Los cuales están basados, les repito, en disoluciones químicas, ¿no? Al hablar de molaridad, normalidad y molalidad, ¿no? Y obviamente vamos a aclarar con ejemplos, ¿no es cierto?, estos conceptos que vamos a tomar en cuenta. Por otro lado, vamos a ingresar luego a un capítulo 6, donde este capítulo va a estar destinado, en este caso, a balance de materia. Vamos a colocar como título balance de materia.
En esta parte de balance de materia, vamos a tomar en cuenta las ecuaciones químicas. Tomamos en cuenta entonces las ecuaciones, indicaremos químicas, ¿no? Esta parte de ecuaciones químicas va a ser necesario, en este caso, tomar en cuenta ya los compuestos químicos. Esos compuestos químicos, más que todo los vamos a ver en la parte del capítulo 2, ¿no? Donde ingresan generalmente para este análisis varios compuestos inorgánicos, ¿no es cierto? En esta parte de ecuaciones químicas, ¿no? Dentro de ella también vamos a ver los reactantes, indicaremos, y los productos, ¿no? Indicamos y los productos, ¿no es cierto? Hablando de las ecuaciones, en este caso, químicas. También, refiriéndonos a este mismo capítulo, vamos a ver también los tipos de balance de materia que existen. Existen varios métodos, pero acá les voy a indicar los más principales, ¿no es cierto? Entonces, acá colocaremos métodos de balanceo. Métodos, indicamos, de balanceo, ¿no? Es decir, el balanceo de las ecuaciones, en este caso químicas. Entre ellas, por ejemplo, está el método del tanteo, ¿no? Otro método que se utiliza es el algebraico, ¿no es cierto? En balance de materia. Luego, otro método que se utiliza es el de Redox, ustedes deben recordar, el método Redox, o sea, el de la reducción y oxidación, ¿verdad? Y también existe uno de ellos más conocido para analizar métodos de balanceo, es el del ion electrón, ¿no es cierto? Del ion, en este caso, electrón. Entonces, estos tipos de métodos de balanceo vamos a ver en la parte de balance de materia. ¿De acuerdo? Luego vamos a ingresar a un capítulo 7. Indicamos a un capítulo 7, donde en este capítulo nos vamos a referir a la introducción a la termodinámica. Indicamos entonces introducción a la termodinámica, ¿no? Bueno, indicamos a la termodinámica. Como la materia que estamos llevando es química aplicada a la ingeniería, entonces tenemos que saber los conceptos iniciales, en este caso, de esta parte de termodinámica, ¿no es cierto? Es así de que vamos a analizar más que todo la primera ley de la termodinámica. La primera ley, indicamos, de la termodinámica, ¿no? Donde vamos a introducir también el concepto del calor, ¿no es cierto? Luego también vamos a ver las aplicaciones que existen en esta primera ley. Acá colocamos aplicaciones, decimos, y también los ciclos, ¿no? En la parte de termodinámica. Por otro lado, también vamos a referirnos a procesos, ¿no? Y dentro de estos procesos vamos a tomar en cuenta el isotérmico, ¿no? El proceso, por ejemplo, isobárico indicaremos, el proceso isocórico, ¿no? Y también en este caso el proceso adiabático, entre los principales. En este tipo, les repito, de procesos vamos a analizar en la primera ley de la termodinámica, ¿no?
Y finalmente vamos a ingresar a un capítulo 8. Acá colocamos el capítulo 8, donde este capítulo está destinado a la parte de electroquímica. Indicamos electroquímica, ¿no? O sea, relacionar algunos procesos, en este caso químicos, ¿no es cierto?, precisamente con la parte de electricidad. Y entre ellos vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, el elemento de electrólisis, electrólisis, ¿no? ¿No es cierto? Electrólisis, ¿no es cierto? En esta parte de electrólisis vamos a ver en este caso también, la cual está relacionado más bien, indicaremos con reacciones químicas. Indicamos reacciones, bueno, reacciones indicaremos en este caso químicas, ¿no? Pero también en este mismo capítulo vamos a complementar con los conceptos fundamentales, indicaremos de la parte de electricidad. Estoy seguro que ustedes la conocen, ¿no? Relacionado, por ejemplo, con corriente eléctrica. Corriente, indicamos eléctrica. Luego también vamos a considerar, en este caso, el potencial eléctrico. Nos referimos al potencial eléctrico. También, en este mismo tema, vamos a definir el concepto de la carga eléctrica, ¿no? A la carga eléctrica. Y además, también tomar en cuenta la resistencia, bueno, ¿no? Y por último, también considerar el concepto de potencia, ¿no? Entonces, estas definiciones más bien vamos a tomar en cuenta en este caso para combinar, digamos así, con un cierto proceso, en este caso químico, ¿no? Entonces, de esa forma, jóvenes, les doy a conocer el programa que vamos a desarrollar en este semestre, en esta asignatura de química aplicada a la ingeniería, ¿no? Entonces, como ustedes notarán, están los temas más importantes, los temas más conocidos, por lo menos, de la química, donde vamos a ver, les repito, los conceptos fundamentales, y obviamente también vamos a aclarar con ejemplos. No va a ser una clase totalmente de definiciones y luego ir con nuestro tema sin antes aclarar ese concepto con ciertos ejemplos numéricos, ¿no es cierto? Como ustedes sabrán, la materia de química es parte de las ciencias exactas, ¿no es cierto? Y también vamos a utilizar fórmulas químicas y también obviamente vamos a realizar operaciones, en este caso, con números, ¿no? De esa forma, jóvenes, les voy a conocer, les repito, el programa de química aplicada a la ingeniería. ¿Ya? No sé si hay algún comentario, jóvenes, antes de hacerles conocer, en este caso, la ponderación de notas que vamos a tomar en cuenta en esta asignatura. ¿Sí? Bien. Entonces acá voy a colocar ponderación de notas o de calificaciones, como ustedes quieran. Ponderación de, bueno, de notas colocaremos. Ponderación de notas. Bien, en este semestre, jóvenes, van a dar 2 exámenes parciales y un examen final, ¿no es cierto? Es decir,
¿Cuál va a ser la ponderación que vamos a tomar en cuenta en estos exámenes? El primer parcial, acá les indico desde un principio, va a tener una ponderación, en este caso, de 30 puntos. Indicamos de 30 puntos. El segundo parcial también va a tener una ponderación de 30 puntos, ¿no? Y luego el examen final, en este caso final, va a tener una ponderación de 40 puntos. Con lo cual ustedes notarán, realizando esta suma, nos va a dar 100 puntos precisamente, ¿no? Se tiene los 100 puntos. Y también ustedes deben saber de que la nota mínima de aprobación es 51, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a realizar esta ponderación de notas, pero también va a existir un examen de recuperación. Acá les indico. Un examen es recuperatorio, digamos, ¿no? Un examen, en este caso, recuperatorio. Pero este examen recuperatorio se va a tomar antes del examen final. Un examen recuperatorio, decimos entonces, antes indicaremos del examen final, ¿no? Decimos del examen final. Este examen recuperatorio, jóvenes, tiene la finalidad de mejorar cualquiera de estas dos notas, ya sea del primer parcial o del segundo parcial, ¿no es cierto? Por ahí un examen no le ha ido bien, por ejemplo, en el primer parcial, que si yo sobre 30 puntos, el alumno tiene, por ejemplo, 10, digamos, ¿no? Entonces, puedes recuperar el primer parcial, ¿no es cierto? Entonces, la calificación que obtenga en este examen recuperatorio, ¿verdad? Entonces, la nueva nota, por decir, vamos a colocar precisamente, dando un ejemplo, ¿no? En el primer parcial, ¿no es cierto? Igual, si en el segundo parcial no le ha ido bien, entonces puedes recuperar también el segundo parcial, ¿no es cierto? Entonces, les repito, la finalidad de este examen recuperatorio es mejorar, ¿no? Las calificaciones del primero o el segundo parcial. Y luego, inmediatamente, se viene ya el examen final, que tiene una ponderación de 40 puntos. ¿Están de acuerdo? Entonces, para ir aclarándoles estos, valga el término, ¿no es cierto? Aclaraciones antes de empezar ya con los capítulos correspondientes, les hago notar aquello. Entonces decimos de que este examen recuperatorio se tomará antes del examen final, ¿no? Para mejorar el primero, vamos aclarando acá, para mejorar indicaremos el primer o segundo parcial, ¿no? Les repito, esa es la finalidad. Ahora, en caso de que hagamos ya esta sumatoria, una vez que ha dado el examen recuperatorio, ¿no es cierto? Ya se tiene la nueva nota, ya sea en el primero o en el segundo, realizamos esta suma, ¿no? Y si es que esta suma que vamos a realizar es todavía inferior a 51, ¿no es cierto? Entonces, el alumno tiene opción a dar todavía un nuevo examen. Y ese examen se llama examen de segundo turno. Examen segundo turno. Pero este examen de segundo turno, jóvenes, tengan muy en claro, se va a habilitar a aquellos alumnos que, realizando esta suma, su nota final esté entre 40 y 50, nada más, ¿sí? Entonces, repito, alumnos donde su nota final
haciendo toda esta suma, esté entre 40 y 50, se habilita para este examen de segundo turno, ¿no? Entonces, para ir aclarando desde un principio, este examen de segundo turno, les repito, se va a llevar a cabo, ¿no? Con aquellos alumnos siempre y cuando, incluso igual, ¿no? La nota final, en este caso, esté entre 40 puntos, ¿no? Y 50, en este caso, puntos. ¿Es cierto? Entonces, en un principio, jóvenes, iremos realizando esta aclaración en bajo qué condiciones se va a tomar, les repito, este examen de segundo turno, ¿no? Ahora, obviamente, si un alumno, que sé yo, tiene una nota final, haciendo esta sumatoria de 38, que sé yo, 39, entonces, bueno, automáticamente ya es una nota de reprobación, ¿no es cierto? No estaría habilitado para este examen de segundo turno. Entonces, en un principio, jóvenes, quiero hacerles notar aquello para que después, al final, bueno, no falta siempre alguien que dice, no sabía, debía decirnos desde un principio, etcétera, ¿no? Entonces, les voy aclarando desde esta primera clase de introducción que estoy realizando. ¿De acuerdo? Bien, además, también quería indicarles de que esta asignatura de química aplicada a la ingeniería no tiene ayudantía, jóvenes, ¿sí? Otras materias, por ejemplo, cálculo 1, álgebra, física 1, ¿no es cierto? Seguramente tienen o van a tener auxiliares docentes, pero esta asignatura de química aplicada a la ingeniería no tiene ayudantía o auxiliar docente, ¿no? Entonces, vayan tomando muy en cuenta también aquellos desde un principio. Entonces, les indico de que la asignatura, acá no esta podemos aclarar, la asignatura, diremos, no tiene ayudantía, diremos, no tiene ayudantía o auxiliar docente. O auxiliar, indicamos, docente. ¿No es cierto? Entonces, por eso de que en este caso el examen final se lo pondera directamente con 40 puntos. ¿De acuerdo? O sea que solamente se va a calificar la parte de docencia. Está claro hasta ahí, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahora bien, por último, quería darles a conocer la bibliografía, o sea, los textos que les recomendaría para que en forma paralela, ¿no es cierto?, ustedes también vayan analizando los temas que están en estos textos que les voy a indicar a continuación. El texto de química general, deben conocer este libro, cuyo autor es Juan Goni Galarza, ¿no? Juan Goni Galarza. Es bastante conocido este libro, ¿no? Entonces, les recomendaría que consulten este texto, ¿no? Otro texto que les recomendaría es el de Química General. Química General del ingeniero Leonardo Coronel, ¿no? Leonardo Coronel. También es un interesante texto que está a nivel universitario, ¿no? Y donde están los diferentes capítulos que les he dado a conocer, ¿no es cierto? También, por otro lado, les recomendaría el texto de química orgánica,
el texto de química orgánica, cuyos autores son de los autores Loza y Almendras. Loza y Almendras. Es un interesante libro donde tiene, o se realiza más bien un análisis de esta parte de química orgánica, ¿no es cierto? Mostrando los diferentes compuestos orgánicos precisamente. ¿Sí? También por otro lado les recomendaría este otro texto de química, simplemente titula Química, de los autores Chang, se escribe Chang Goldsby, ¿no? Bueno, Goldsby, se escribe de esa forma. ¿Sí? Entonces, pueden ir consultando estos libros, les repito, todos los temas que les he dado a conocer en el programa, están precisamente en estos libros, ¿no es cierto? Acá con la excepción de que este texto de química orgánica solamente trata de todo elemento orgánico, ¿no? Pero los demás textos, Química General de Juan Bonigaranza, Química General de Leonardo Coronel, y también el texto de química, están todos los capítulos en el programa que les he indicado. ¿De acuerdo? Bien, por el momento, jóvenes, tenemos las instrucciones de pasar clases virtuales, ¿no? Estamos esperando un comunicado mediante el vicerrectorado, más que todo, para que puedan ellos indicarnos desde cuándo podemos empezar con las clases presenciales, ¿no? No sabemos todavía. Entonces, mediante la dirección de la carrera, nos han indicado de que por el momento pasemos clases virtuales. Entonces, una vez que nos den esa instrucción de que se va a pasar ya clases presenciales, entonces inmediatamente también se les va a comunicar a ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, estemos al tanto de ese aviso que seguramente nos van a dar a conocer, ¿no? Por otro lado, también esta es una clase más que todo de presentación, ¿no es cierto? Y de hacerles conocer el programa de la materia, también la ponderación de calificaciones, y por último, tal como vimos, la parte de bibliografía, ¿no? Según me indican en la dirección de la carrera, todavía faltan alumnos que se van a integrar más todavía a este grupo de química, ¿no es cierto? Entonces no podemos dar inicio ya nomás al programa, ¿no? Más bien que se inscriban más alumnos y así la próxima clase ya arrancamos directamente con el capítulo 1, ¿no es cierto? Donde en este capítulo 1 hemos titulado conceptos fundamentales y la estructura, en este caso, estructura atómica. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, con estas indicaciones, bueno, nos estaríamos viendo la próxima clase, que va a ser también el día lunes de la próxima semana, esperando que se incorporen más alumnos, ¿no? Según el listado que tengo hasta el momento, en este grupo están 26 o 27 alumnos. Entonces, les reitero de que mediante la dirección, ellos indican de que por ser materia de primer semestre, ¿no es cierto?, se van a incorporar más alumnos todavía, ¿no? Entonces estamos al tanto de aquello, seguramente en el curso de esta semana se van a ir agregando más, me van a solicitar de que se les incluya en el grupo, no hay ningún problema, yo les incluyo inmediatamente para que así la próxima semana ya tengamos una buena cantidad de alumnos
¿verdad? Y empezaría con el primer capítulo, ¿no? Con los alumnos que ya se tengan. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? No sé si hay algún comentario para cerrar. Jóvenes, tenemos 2 minutos más. Inge, muy buenas tardes, una consulta. ¿Eh? La matriculación, a lo que nos envió en la foto, dice las inscripciones del 26 de enero al 8 de febrero, pero ya pasaron esas fechas y como nosotros recién el sábado dimos el examen, entonces no sé hasta qué fecha podríamos empezar para matricularnos. Está bien. Bueno, esa información, señorita, no la tengo. Sí, quisiera que consulten con la dirección de carrera o con Cardex más que todo, ¿no? Consulten con Cardex y ahí les van a dar más información, ¿no? Les reitero, no conozco esa información, sino con todo gusto yo le daría, ¿sí? De Está todas bien, maneras, creo que va a haber un tiempo donde les va a dar la oportunidad para que se vayan incorporando los grupos, ¿no es cierto? Pues es por eso de que ahora no quería todavía empezar con el primer capítulo, ¿no? Considerando de que todavía más alumnos se van a incorporar, ¿sí? Me parece buena su pregunta, señorita. Otra pregunta, por favor, la última. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, ingeniero, ¿me podría reiterar el libro de química orgánica? ¿Cómo podría conseguirlo, ingeniero? Química orgánica de los almendras, hay más que todo he visto también en la universidad, o sea, donde venden libros usados, ingresando por la, no sé qué se llama esa calle. Ahí está este libro de los almendras, he visto alguna vez, ¿no es cierto? Mientras que estos otros textos son bastante conocidos. Puede encontrar en los kioscos donde venden libros usados, en la ceja más que todo, ¿no es cierto? Entonces hay estos libros, ¿no? Él los va a encontrar con toda facilidad. Este libro de los almendras puede ver o buscar, digamos así, cerca a la Universidad Pública de Arte. ¿Sí? Bien, jóvenes, ya no hay más tiempo, nos veremos la próxima clase y luego directamente arrancamos con el primer capítulo. ¿Está bien? Bien, jóvenes, les agradezco muchísimo por su atención, nos vemos la próxima clase.